Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una escuela sabática más. Vamos a aprovechar esta escuela sabática para estudiar la palabra de Dios, ya que este es el objetivo de la escuela sabática. Así que vamos a iniciar con el estudio. Espero que los concentremos y podamos entender el tema, ya que es un tema que es poco predicado en la iglesia y necesitamos comprenderlo. ¿Qué les parece si oramos de nuevo? Pónganse de pie, vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta escuela sabática poder estudiar tu palabra, profundizar en ella. Bendice nuestra mente y nuestro corazón, que tu pueblo pueda quedar claro, entendible sobre este importante tema que tiene que ver con verdad presente. Bendícelo, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la Biblia. El quinto sello, Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Quiero que leamos esos versículos porque vamos a profundizar en ellos. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Este es el quinto sello. Muchos protestantes y católicos que han sido contaminados con la doctrina griega y egipcia de que el alma es inmortal, usan esta cita para sostener de que en el cielo hay almas clamando debajo de un altar. Tanto católicos y protestantes usan esta cita para sostener esta enseñanza, que en el cielo hay almas clamando debajo del altar. Recordemos, hermanos, de que el catolicismo y el protestantismo, ellos no tienen un conocimiento profundo de las profecías, ni de la Biblia en general. Ellos son lectores superficiales. Hoy está de moda aprenderse versículos de memoria para defenderse. Pero el hecho de que alguien me esté citando muchos versículos, eso no significa que alguien me esté diciendo la verdad. El catolicismo y el protestantismo, con el deseo y el afán de defenderse, ellos lo que hacen es memorizarse citas bíblicas para tirarlas. Pero eso no es correcto. Dios nos manda que estudiemos la Biblia a profundidad, que saquemos el extracto para que veamos cuál es el significado del texto bíblico. Una cosa es ser lector de la Biblia y otra cosa es ser estudioso de las Escrituras. Cualquier intento de interpretar literalmente este quinto sello o esta visión que Juan ve rompe con las reglas de interpretación bíblica. En el cielo no hay almas incorpóreas gimiendo bajo de un altar. Todo esto es una representación gráfica y simbólica que representa algo y que lo vamos a estudiar en esta escuela sabática. Lo que vio Juan debe de entenderse simbólicamente y esta visión representa algo. ¿Qué representa que hay almas debajo del altar gimiendo y clamando? ¿Será que esto es literal que se debe interpretar? ¿Será que hay almas literales que están gritando en el cielo debajo de un altar? No, vamos a ver qué significa este quinto sello. Ahora, en primer punto quiero que leamos o quiero que estudiemos o quiero que respondamos la pregunta: ¿cuál altar es el que se menciona aquí, que Juan ve? ¿De cuál altar está hablando aquí el apóstol Juan? Para eso, hermanos, vamos a usar el principio bíblico: la Biblia se interpreta sola.
Más de 1000 referencias en el libro de Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Y esto lo desconocen tanto católicos como protestantes que defienden la inmortalidad del alma. Desconocen de que el libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Génesis, los libros de Moisés, los profetas y los salmos. Inclusive, hermanos, saben de que el apóstol Juan usa 3 fuentes para escribir su libro, el libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son esas 3 fuentes que Juan usa? Una es referencias a el Antiguo Testamento. La otra es referencias del libro de Enoc, un libro pseudoepígrafo histórico que existía en los tiempos de Juan, que era histórico no inspirado, que se le atribuye al profeta Enoc, pero es pseudoepigrafía. Alguien lo escribió y le puso que era el libro de Enoc. En otro estudio vamos a hacer un estudio profundo y histórico sobre lo que es o qué era el libro de Enoc. La tercera fuente que usa el apóstol Juan para escribir su libro de Apocalipsis son visiones que Dios le da a través del ángel Gabriel al apóstol Juan. 3 fuentes. Las citas del Antiguo Testamento, referencias al libro de Enoc y visiones que Dios le da a través del ángel Gabriel. En este caso, el apóstol Juan está viendo una visión, pero el apóstol Juan, para tratar de describir lo que vio en la visión, está usando referencias del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 2 referencias que nos van a ayudar qué significa esta visión gráfica y simbólica que el apóstol Juan vio en el 5º sello. Hay 2 referencias en el Antiguo Testamento. Una es la historia de Caín y Abel y la otra es lo que hacían los sacerdotes con la sangre de los sacrificios al pie del altar del sacrificio. Vamos a ver la primera historia que nos va a ayudar a entender el 5º sello, la historia de Caín y Abel. Esta historia la encontramos en Génesis capítulo 4. Ustedes conocen la historia. Caín y Abel eran sobrinos, eran hermanos de padre y madre, y no solamente hermanos carnales, sino también eran hermanos de fe. Dios pide una ofrenda a cada uno de estos hermanos. Uno llevó de los primogénitos de sus corderos y el otro llevó hortalizas. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Usted puede decir, ¿acaso Caín tenía ovejas para que llevara eso? Si él cosechaba hortalizas, eso era lo lógico que tenía que llevar. Pero ¿por qué Dios la rechazó, la ofrenda de Caín? Hay base bíblica para responder esta pregunta, y es de que la transmisión oral de padres a hijos era bien conocido que no eran las hortalizas que representaban a Cristo, sino que eran los corderos. Aunque Caín cosechaba hortalizas, él tuvo que haberse conseguido ¿qué? Un cordero. O sea, Caín está adorando a Dios de acuerdo a como a él le place. En cambio, Abel está llevando lo que Dios había pedido, un cordero. Y es interesante que aunque la Biblia no lo diga en esa historia explícitamente, pero está sobreentendido porque eso lo muestra otras partes de la Biblia. La evidencia de que Dios aceptaba un sacrificio, ¿cuál era? Que Dios descendía fuego del cielo. Y Caín se enojó al ver de que sobre su ofrenda no había llovido fuego. Porque en el santuario, cuando la economía judía se estableció, la evidencia de que Dios aceptaba un sacrificio como él lo había pedido, era de que Dios descendía fuego del cielo y consumía la ofrenda. De allí es donde proviene el término holocausto, significa quemado o del todo quemado. Ahora, es interesante que cuando Caín observó que Dios rechazó su ofrenda, se enojó contra su hermano ¿qué? Abel. ¿Y qué es lo que pasó al final? Caín mató a su hermano ¿qué? Abel. Noten lo que dice Génesis
capítulo 4, versículo 9 al 10. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué era Abel de Caín? Hermano. Y él respondió: no sé. ¿Era verdad que no sabía? No sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Era guarda de su hermano Caín? ¿Era guarda de su hermano? ¿Era el deber Caín cuidar a su hermano? Sí, somos guardas de nuestro hermano nosotros. Dios nos ha mandado que cuidemos a nuestro hermano. Sí, aquí dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama de mí desde la tierra. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pregunto, ¿era literal que la sangre estaba hablando con la boca? Esto era simbólico. Estaba dando a entender de que la sangre de Abel clamaba por justicia, para que se hiciera justicia por el gran crimen que había hecho ¿qué? Su hermano Caín. Ahora, es interesante, hermano, que en la historia de Caín y Abel están representadas las dos generaciones que existirán hasta la venida de Jesús: los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quién estaba detrás de Caín? O sea, detrás de estas dos historias, detrás de esta historia de dos hermanos, hay un conflicto espiritual. Alguien está detrás de estos dos hermanos. Y vamos a ver de que detrás de Abel estaba Dios, Jesucristo. Y detrás de Caín estaba Satanás. O sea que es una guerra literal entre dos hermanos, pero detrás del telón hay una guerra ¿qué? Espiritual. Hay un conflicto espiritual. ¿Quién estaba detrás de Caín? Noten lo que dice el apóstol Juan en su carta, 1 Juan capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Quién estaba usando a Caín para matar a su hermano Abel? El diablo. Era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué cosa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín era hijo del maligno y Abel era hijo de Dios, porque sus obras eran justas, las obras de Abel. Caín y Abel, dos tipos de cristianos al final de la historia. Noten lo que dice Hebreos 11:4, hablando del justo Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Pregunto, ¿esta palabra que la ofrenda habla por ella es literal o es simbólica o es figurativamente? Simbólicamente. Es muy interesante ese principio. Cuando la Biblia dice que la sangre de tu hermano clama, es lenguaje simbólico. Enseña o da a entender de que la sangre de Abel clamaba por justicia. La expresión clamar no es literal, sino que es figurativamente y simbólicamente. Ahora, veamos la otra pregunta. ¿Cuál es el altar de que se menciona en el quinto sello? Porque las almas están debajo del altar. Ahora, vamos a ver lo que dice Levítico, capítulo 4, versículos 4 y 7. En el santuario terrenal habían dos altares. ¿Cuáles eran? El primer altar estaba en el altar en el atrio. Ese era el altar del sacrificio o el altar del holocausto. ¿Qué se hacía en el altar del holocausto? A continuo. Se sacrificaban corderos. Era el altar del sacrificio y el altar del holocausto que estaba en el atrio del santuario. Ustedes pueden ver aquí el mural del santuario que tengo aquí atrás. Y van a ver de que el altar del sacrificio estaba en el atrio o en el patio del santuario terrenal. El segundo altar, ¿cuál era? El segundo altar estaba en el lugar santo y era el altar del incienso. O sea, en el santuario habían dos altares: el altar del sacrificio que estaba en el patio o en el atrio, y el altar del incienso que estaba en el lugar santo donde se ponía incienso, que eso representa las oraciones de los santos. Ahora, noten que de estos dos altares se mencionan en Levítico capítulo 4,
versículo 4 y 7. Y aquí se nos va a decir sobre cuál altar es que se echaba la sangre al pie del altar. Si era en el altar del sacrificio o en el altar del incienso. Levítico capítulo 4, versículo 4 al 7 dice: traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de su sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático. ¿De cuál altar? Del incienso aromático. ¿Dónde estaba este altar? En el lugar santo. Pero ahora noten qué dice: que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, que es una referencia al lugar santo. Pero ahora noten: y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar. ¿De dónde? Del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Pregunto: ¿dónde se echaba la sangre que sobraba de los sacrificios? ¿En cuál altar? ¿En el altar de cuál? ¿Leyeron la última parte del versículo? En el altar del sacrificio. O sea que aquí, les voy a explicar, hermano, pongan atención. Cuando se sacrificaban los corderos y eran degollados, se quemaban aquí. La sangre, el sacerdote la tomaba y la llevaba al santuario para contaminarlo simbólicamente. Pero la sangre que sobraba se echaba aquí, al pie. ¿Me estoy dando a entender? Aquí se echaba la sangre. Ahora, es muy importante eso, que entendamos ese principio. Ahora, vamos a hilar todo esto, no se vayan a perder. Según Apocalipsis, en el 5º sello, hay almas debajo del altar clamando. ¿Qué es alma? ¿Qué es el alma? El protestantismo apóstata creen de que nosotros tenemos un alma. Pero según la Biblia nosotros somos un alma. ¿Sabían ustedes eso? El protestantismo enseña de que cuando los morimos sale una alma desencarnada como fantasma y se va para el cielo a clamar debajo del altar. Así le enseña. Y saben, hermano, estuve viendo yo ayer en YouTube cómo interpretan los protestantes este versículo. Y católicos y protestantes enseñan lo mismo. Babilonia, lo mismo enseñan. De que en el cielo hay almas incorpóreas clamando y gritando. Y en cambio el catolicismo romano dicen que son los santos, los difuntos que están rogando por nosotros en el cielo. Así enseña el protestantismo apóstata. Es claro, hay que disculparlos porque ellos no tienen el conocimiento del santuario como tiene el pueblo adventista. Estos temas solamente se pueden entender a la luz del santuario. Según la Biblia, no según los adventistas, según la Biblia, que es un alma, por lo menos los protestantes y católicos deberían de buscarse un diccionario o un léxico griego y hebreo para buscar el significado de las palabras. La palabra alma en el idioma griego y hebreo es nefesh. Repita conmigo, nefesh. En el hebreo es nefesh y en el griego es suje. Esta palabra en el griego y en el hebreo, ¿saben cómo se traduce? En el griego, búsquense un diccionario y no crean todo lo que se dice en los púlpitos. Busquen un diccionario o un léxico griego y hebreo y busquen la palabra alma. Y dice que la palabra alma es un vocablo que aparece 755 veces en el Antiguo Testamento y puede traducirse como ser viviente, persona o vida. Mire qué interesante. Aquí va la pregunta. Y en ninguno de esos casos se dice que el alma sea inmortal. La palabra alma en griego y en hebreo es persona, ser viviente o vida. Aquí va la pregunta. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Pero el catolicismo romano, ¿saben qué es lo que enseña? De que nosotros tenemos un alma, que cuando lo morimos sale para otro lado. Pero según la Biblia, no los adventistas, porque hace poco escuché a un pastor protestante que estaba diciendo que nosotros creemos lo que Elena de White dice. No.
Nosotros creemos lo que la Biblia dice. ¿Nosotros tenemos un alma o somos un alma? No quiero que estén convencidos. ¿Usted qué cree? ¿Somos un alma o tenemos un alma? Somos un alma, porque el alma, ¿qué significa? Persona, ser viviente o vida. Es importante eso. ¿Saben qué? La palabra alma es lo mismo que vida. ¿Y saben dónde está la vida? Noten lo que dice Levítico, capítulo 17, versículo 10 al 11. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre ellos comiere alguna sangre. Hermanos, yo me he quedado impactado. ¿Saben que la palabra sangre allí, en el griego, en el hebreo, ¿sabe qué es? Alma o vida. Y vamos a ver en este versículo que vida y alma se usa intercambiable en este versículo. Sigamos leyendo. Yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de tu pueblo, porque la vida, búsquese un diccionario hebreo y van a ver que la palabra vida allí, ¿saben cuál es? Nefesh, vida. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación por el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación por la persona. Entonces, en Apocalipsis 6, 9 al 11, en lugar de decir alma, pongámosle vida. Vi las vidas de los decapitados que clamaban y que estaban bajo el altar, porque la sangre es la vida. Es muy importante eso. Ahora, ¿cuál altar? ¿A dónde está este altar que Juan ve en visión? ¿Está en el cielo o está en la tierra? Si hubiese sido el altar del incienso, es que estas almas estuvieran ¿dónde? En el cielo. Porque en el santuario celestial, en el lugar santo, también está el altar del incienso. Pero estas almas, o la sangre era echada al pie del altar del sacrificio. Entonces, el altar del sacrificio del santuario celestial, ¿a dónde está? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Están conmigo, hermano? Esto no lo conocen los protestantes. El atrio del santuario celestial, ¿cuál es? La tierra donde vino a morir que el Cordero Pascual. O sea que este altar que Juan ve no está en el cielo, sino que está en la tierra. O sea, estas almas o estas vidas están clamando en la tierra, no en el cielo. ¿Entendieron, hermanos? ¿Están conmigo? Porque donde se echaba la sangre era al pie del altar del sacrificio, no en el altar del incienso. Si hubiese sido en el altar del incienso, entonces sí, estas almas estuvieran ¿dónde? En el cielo. Pero estas almas están ¿dónde? En la tierra, clamando desde la tierra. Ahora, es muy importante lo que voy a decir a continuación, hermano. La expresión, las almas que claman, es una expresión figurativa, simbólica, para describir cómo la sangre de los mártires que murieron bajo el periodo de la persecución papal claman por justicia figurativamente, así como la sangre de Abel clamaba desde la tierra, porque en la sangre está la vida, y la palabra alma también puede traducirse como vida. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Ahora, es muy importante, hermano, lo siguiente que viene a continuación. Si ustedes van en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, en el quinto sello se presentan dos persecuciones. ¿Está conmigo? Vamos a leerla. Cuando se abrió el quinto sello, vi las almas debajo del altar que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Esta clase de almas o vidas que claman figurativamente son los que murieron por causa de la palabra y el testimonio. ¿Qué periodo es ese? ¿Qué periodo es ese? Los primeros mártires que murieron bajo la persecución papal de 1260 años. Noten cómo dice Daniel 7:25. Y hablaba palabras contra el Altísimo, hablando del cuerno pequeño. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensarán cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempo y mitad de un tiempo. ¿Qué periodo es ese, hermanos? Donde el cuerno pequeño atacó a los santos del Altísimo por tiempos y mitad de un tiempo. ¿Qué periodo es ese? El periodo de la persecución papal, que es el mismo periodo del caballo rojo, negro y amarillo. Es el periodo donde la iglesia sufrió persecución en manos del papado durante la Edad Media. Esa es la primera persecución que se menciona en el quinto sello. Las almas que han muerto por causa del testimonio de Jesús y por la palabra. Una referencia a los mártires que murieron bajo las manos de la Inquisición papal de 1260 años. Pero también nos dice Apocalipsis 17:6, hablando de lo que la ramera hizo durante la Edad Media. Noten lo que hizo la ramera. Apocalipsis 17, versículo 6. Vi a la mujer ebria por la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. La ramera está embriagada con la sangre de los mártires. ¿Por qué? Por los miles de cristianos que la Iglesia Católica mató durante el periodo de la Inquisición romana. Y vemos que los almas o las vidas de estos cristianos claman figurativamente en la tierra, no en el cielo, clamando por justicia, para que se haga justicia, así como la sangre de Abel clamaba figurativamente desde la tierra, para que se hiciera justicia con Caín, por lo que Caín había hecho. Ahora, ¿cuál es el segundo periodo de persecución que se menciona en el quinto sello? Noten lo que dice el quinto sello, en la segunda parte. Apocalipsis 6, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo, ¿qué representa vestidura blanca? La vestidura blanca en profecía significa la justicia de Cristo. Estos que murieron bajo la persecución papal, ¿eran hijos de Dios? Sí. Pero noten cómo dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuál fase es esa? ¿Cuándo los cristianos van a morir como ellos? ¿Cuándo? Cuando la Iglesia Católica o el papado vuelva otra vez a perseguir y a matar a muchos, cuando se les sane la herida de muerte. ¿Y quién le va a ayudar? El protestantismo apóstata, que es lo mismo que la imagen de la bestia y que está simbolizada por una bestia con cuernos de cordero. ¿Van a haber mártires antes de que cierre la puerta de la gracia? Sí. Noten cómo dice Apocalipsis 13, 15 al 17. Se da un decreto de muerte. Noten que en la visión Juan ve que Dios les dice, esperen un poco hasta que se complete el número de sus consiervos, que han de ser muertos como ustedes. ¿Van a haber más mártires? Sí. Pero ya no se van a llamar valdenses, ni albigenses, ni hugonotes, ni cuáqueros. Provincias de cristianos que murieron y que vivían alrededor de Francia, que murieron bajo las manos del poder papal. Ahora no se van a llamar valdenses y albigenses, sino que ¿cómo se van a llamar? Adventistas del séptimo día, pero los fieles. Noten cómo dice Apocalipsis 13, 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Va a haber una masacre, hermanos, al final de la historia. ¿Quiénes son los que van a morir?
los que no adoren a la imagen de la bestia, ¿se va a dar un decreto de muerte? Sí. ¿Van a haber mártires al final de la historia que van a morir como los primeros cristianos durante la Edad Media? Sí. Aquí dice, e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Este periodo de persecución está también claro en Apocalipsis 12:17. Noten cómo dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, va a haber otra persecución al final de la historia. O sea que en el quinto sello vemos que dos persecuciones: los cristianos que murieron bajo las manos del poder papal durante la Edad Media y los que van a ser muertos al final de la historia por no someterse al gobierno mundial de la bestia y de la imagen de la bestia, cuando se imponga por ley la marca de la bestia. Ahora, el quinto sello debe de interpretarse simbólicamente, no literal. El altar no está en el cielo, el altar está en la tierra. Es una referencia a cómo la sangre de los cristianos, las almas, que es lo mismo que la vida, clama por justicia para que se haga justicia y se vengue esa sangre de los muertos que murieron bajo la persecución papal. ¿Cuándo se va a hacer justicia? Porque ahí se le está diciendo: esperen un poco para que se les haga justicia. ¿Cuándo es que Dios les va a hacer justicia y va a vengar la sangre? Noten cómo dice Apocalipsis 19:11 al 16. ¿A qué viene Jesús? Nosotros decimos que Jesús viene solamente a traer a sus hijos y llevárselos para el cielo, pero también viene algo. ¿Viene qué? A hacer justicia, a vengar la sangre de los mártires. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi un cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. ¿A qué viene, hermanos? A pelear. ¿Pero contra quién? Si ustedes ven en los versículos siguientes, dice que ahí viene a pelear contra la bestia y su ejército. Pero hay algo muy interesante. ¿Quién mató a los cristianos durante la Edad Media y quién los va a matar también al final? En la misma ramera, que en Apocalipsis 17 y 18 se le llama como Babilonia. Pero noten qué es lo que se le va a dar a Babilonia de castigo. Apocalipsis 18, versículo 6. Apocalipsis 18, versículo 6 dice: dale a ella como se le ha dado, pagarle según sus obras, el cáliz que ella preparó bebida, prepararle a ella ¿qué? El doble. Lo mismo que hizo la Iglesia Católica con los cristianos, eso va a hacer Dios con ella. Al final de la historia se le va a dar ¿qué? El doble. ¿Viene a hacer justicia a Dios? Les dice a los cristianos: esperen un poco. No es que Dios esté hablando literalmente con las almas, con los muertos, sino que eso es simbólico. Cómo Dios va a hacer justicia por toda la sangre derramada de los cristianos durante toda la historia. Dios va a hacer justicia tarde o temprano. Y miren cómo dice Apocalipsis 14:19, dice: el ángel arrojó su hoz sobre la tierra y vendimió la viña de la tierra. Esto es una referencia a las uvas, que son los impíos. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Cristo viene a hacer justicia. Entonces, hermanos, el quinto sello no es literal, sino que es simbólico. Representa cómo los cristianos, la sangre, que es lo mismo que el alma, claman simbólicamente por justicia, para que Jesús haga justicia de toda la sangre que Satanás derramó a través de este sistema durante toda la historia, y que lo va a hacer al final de la historia. ¿Entendieron, hermanos, que el quinto sello no es algo literal, sino que es algo simbólico y representativo? Esto lo desconocen la Iglesia Católica y los protestantes. Ellos creen de que todo esto es literal, que hay almas en el cielo clamando, literalmente desencarnadas. Pero hemos visto que esta interpretación está fuera de contexto, y que la única forma de poder interpretar esta visión simbólica y gráfica es conociendo el santuario y los dos altares, el altar del incienso y el altar del sacrificio. Y hemos visto que la sangre, ¿dónde se derramaba? Al pie del altar del sacrificio. Y significa que el altar está ¿dónde? En la tierra. Las almas no claman en el cielo, sino que las almas o la vida de los cristianos que murieron bajo las manos del poder papal claman en la tierra por justicia, para que Dios haga justicia y vengue la sangre de los mártires.
Hermanos, ¿quedó claro este estudio? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Estamos claros? Bueno, hermanos, hasta aquí llega el estudio y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.